hay que pelearla. Pero es que está tan difícil todo esto. Y por eso, para que hablemos más allá de su candidatura a la senaduría nacional, es periodista y sabe el termómetro que hay en la calle. Estamos con Violeta Gil, de Política Obrera, para que nos comente cómo ve las cosas. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo estás, Cristian? Un Gracias gusto por la tenerte invitación. nuevamente. No, por favor, te agradezco mucho. Discúlpame la gorra. No, te queda bárbara. Hablábamos hace un rato de que yo en mi vida, estar en los medios, hubiera pensado que iba a ser un streaming, que iba a salir en cámara con una gorra. Pero bueno, el streaming son esos permisos que te da el streaming. Sí, indudablemente. ¿No? De alguna manera es el primo que viene creciendo de la radio. Claro, exactamente. En la radio valía todo, Sí, podías sí, usar sí, gorras, sí, chancletas, no pasaba nada. Un día como hoy, que se celebra el Día de la Radio en nuestro país. Exactamente, Así totalmente. es. Violeta, ¿cómo ves bueno, hoy día un hecho lamentable desde mi punto de vista, porque tenemos que ser institucionalista, digo bien, pero como mismo me comentabas, es el termómetro de la calle. Sí, Cristian, mira, vos hacés referencia, un poquito comentamos para la gente que tal vez no lo vio, pero en las redes sociales ya circula toda la información y las imágenes hablan mucho más que cualquier relato. El gobierno de Javier Milei, que está en pleno de campaña por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que son ahora en 2 semanas, no pudo consumar un acto de campaña porque llegó a una localidad y directamente hubo una autoconvocatoria de cientos de vecinos que lo abuchearon, le revolearon de todo a la camioneta en donde el presidente trataba de llegar a la plaza y se tuvo que retirar. Ahora, ¿sabes? Este es todo el problema. ¿Quién ha quebrado la institucionalidad en la Argentina, pero de una forma completamente tajante? El presidente, indudablemente. Sí. Y no solo por los agravios sistemáticos, primero al conjunto de la población, al conjunto de los trabajadores, a los periodistas en todo el último periodo, sino fundamentalmente porque, y cada vez se ve con mayor claridad, el gobierno de Javier Milei se ha construido, se ha montado sobre la base, como lo hemos visto en muchas experiencias en el pasado, sobre la base de los recursos del Estado. La libertad avanza como tal no existía y solo ha empezado a existir en la medida en la que han parasitado de los recursos del Estado y sobre la base de eso han montado y ahora han armado listas en las elecciones, en las provincias y demás. Es decir, que son una fuerza que regentea los sectores tal vez más descompuestos, más oportunistas del escenario político, que hoy en día son sus principales candidatos. Ahora, frente a esa situación y frente a las medidas que hoy en día está llevando adelante el gobierno de Javier Milei y a lo que ha tomado Estado Público, que vos también lo comentabas en tu editorial, en relación a las denuncias por coimas, que la tienen como principal responsable a su hermana, a la secretaria de la presidencia, hoy quien está quebrando el termómetro social, quien está hoy en día alimentando una tendencia de lucha, de rebelión en las masas y entre los trabajadores es el propio gobierno. Y no solo por su acción política, sino fundamentalmente porque el gobierno de Javier Milei y el clan Caputo están llevando a la Argentina a una crisis financiera que no tiene precedentes. Incluso, te lo digo, va a ser peor que la crisis del 2001. Cuando esto se salga, digamos. No, pero más temprano que tarde. Mira, esta semana, hoy es miércoles. Ayer martes había un plazo de vencimientos de bonos de la deuda por 5 billones de pesos. En total en la semana vencen, plazos de vencimiento de deuda que tiene que pagar la Argentina, 14 billones de pesos. Como el gobierno no tiene ese dinero para pagar, y estos 5 billones que tenían fecha de vencimiento en el día de ayer le correspondían al Banco Central, ¿vos te acordás que el gobierno pretendía prenderle fuego al Banco Central cuando quería asumir, cuando planteó su primer planteo de campaña? Iba a desaparecer. Bueno, el gobierno de facto lo que hizo fue patear el pago de ese vencimiento a 6 meses, con lo cual esto trae aparejado un mayor endeudamiento con el Banco Central. ¿No? Exactamente, porque lo que
ya no pudiste pagar ayer, Claro, lo vas a tener que pagar en con 6 intereses, meses sí. con un agravante de intereses que no son cualquier interés, sino que son las tasas de intereses que hoy mismo está fijando el gobierno de Javier Milei y de Luis Caputo, que, ojo, son tasas de intereses del 70%. Lo que, dicho sea de paso, para tratar de frenar la fuga de capitales que se viene procesando en los últimos 4 meses en la Argentina, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno ha elevado las tasas de intereses para tratar de frenar la fuga del dólar. Y no ha hecho más que planchar todavía más la economía y fundamentalmente paralizar la industria. Hoy hay una situación catastrófica en la industria porque es incapaz de tomar crédito. Y ahora, a ver... Frente a esta situación, el gobierno que dice que porque pagaba la deuda iban a llegar inversiones a la Argentina, no la paga porque los vencimientos los tiene que postergar para más adelante, Y nunca llegan. no hay inversiones No, de no llega la ningún inversión, tipo. por El supuesto. gobierno de Milei se ha caracterizado no solo porque no lleguen inversiones, sino porque se van los capitales ya instalados en la Argentina. Y tercero, como esto fracasó, lo que tiene que llevar adelante en su tesis del déficit fiscal cero es agudizar todavía más la política de motosierra contra una población que ya viene mutilada por la Sí. política de la motosierra. Entonces Milei y Caputo están montando la estructura de un estallido económico en la Argentina, y te digo, con un agravamiento todavía mayor a la crisis del 2001, porque la deuda que hoy concentra la Argentina es todavía mayor. Y esto hace que los argentinos de pie van a ser los únicos que van a tener, no son los únicos, van a ser los que van a pagar todo esto Bueno, el problema es que hasta acá todos los gobiernos, desde Menem a la fecha. hasta Javier Milei, han sido garantes de hacer de los recursos públicos, del presupuesto público, un botín al servicio de los intereses del gran capital, del Fondo Monetario Internacional y al servicio de sus castas de corruptelas. Es decir, todos hoy han sido procesados por la justicia, y este es otro dato a tener en cuenta. Sin embargo, el problema es que hoy en día ese negocio que se ha montado sobre la base de los recursos del Estado ha sido siempre en desmedro del empobrecimiento de la gran masa de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se planteamos remonta esto? Claro. Bueno, indudablemente lo que hay que hacer puede- es dar vuelta a la tortilla, para decirlo de una forma sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Si es necesario desenvolver un ajuste, porque es necesario desenvolver un ajuste Sí. en las actuales condiciones, los que tienen que pagar el ajuste son los que se han enriquecido a costa del empobrecimiento de la masa de los trabajadores, a costa de que hoy tengamos jubilados que cobran salarios de indigencia, a costa de que hoy en día tengamos la situación de los discapacitados, porque nada más y nada menos que la hermana del presidente se estaba ensobrando la plata que no le daban a los discapacitados. Es decir, esto es lo que alberga semejante indignación de la población. Pero lo que- Tienen que pagar los grandes bancos, los grandes grupos económicos, que ante la primera de cambio, cuando es negocio hacer carry trade, están en la Argentina. Sí, sí, Hacen luego negocios se van. con la crisis y con la deuda nacional. Cuando Pero- ya no es negocio para ellos, se van y nos dejan un tendal de Totalmente, desocupados. por supuesto. Y Bueno, pero, esto es lo que esto- plantea política obrera. ¿Qué es lo que podemos? Porque hace un momento hablábamos sobre la falta de propuestas. Está bien, le digamos no al ajuste, le digamos, bueno, todo lo que ya se viene escuchando. Pero ahora, ¿qué es lo que se propone? Porque no hay propuestas. Bueno. Ni siquiera el Frente Patria, ¿cómo se llama? Frente Patria. Fuerza Patria. Fuerza Patria está proponiendo algo. Están buscando en los errores de Milei. Bueno, pero no es casual que ninguno tenga un planteo político. Si me permitís, trato de explicar por qué. Hoy en día, el conjunto de la oposición en la Argentina, desde el PJ, y te lo digo así hasta la izquierda, han sido un factor, primero, de contención de los procesos de lucha que se desenvuelven entre los trabajadores, pero fundamentalmente el PJ, el conjunto de los bloques políticos de la burguesía han sido un punto de apoyo para que prosperen las medidas del gobierno de Javier Milei. Si nosotros hilamos fino en la experiencia de Salta, es un claro ejemplo de cómo los gobernadores justicialistas y sus Ayudaron. diputados Eso. han colaborado Bien. al punto tal que el gobernador Gustavo Sáenz ha recorrido los medios nacionales diciendo que Milei lo traicionó, Claro. porque él le dio todo de sí, los votos en el Congreso, toda su voluntad, pero el gobierno no se lo retribuyó. ¿Qué es lo que no le retribuyó Milei a Gustavo Sáenz?
¿La incorporación en sus listas, tal vez? Bueno, ahora Sáenz, puede ser, como otros gobernadores y como el propio kirchnerismo y el PJ, están tratando de armar una alternativa política, pero durante este año y medio no la construyeron. Claro. ¿Y por qué no la construyeron? Porque han sido todos garantes de que prospere la política de Milei. ¿Cómo lo entienden ellos? Son todos partidarios del déficit fiscal cero a costa del salario de los trabajadores, a costa del empobrecimiento de la masa del pueblo, a costa de la destrucción de la jubilación. Pero se puede tener déficit cero sin atacar a los trabajadores, a la jubilación, a la discapacidad y a todo lo demás. El principal problema del déficit hoy en la Argentina son las coimas de Karina Milei, en primer lugar, y en segundo lugar el pago de la deuda, que sistemáticamente, en la medida en la que se pagan vencimientos de deuda, se pagan con más intereses, con lo cual esto siempre es un saco roto. Sí, el saco roto que vas metiendo, que te vas metiendo. El déficit que hoy se genera en las cuentas de la República Argentina están directamente vinculadas al pago serial de la deuda, que lo han garantizado todos los gobiernos, y Cristina en particular. Ella se ha definido a sí misma como una pagadora serial de la deuda de los mismos grupos económicos y políticos que hoy en día están haciendo una gigantesca timba financiera con la miseria de la población. Ahora, esto que vos preguntas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mira, Política Obrera presenta un programa político en estas elecciones fundamentalmente porque... Es el único sector que está presentando la alternativa. Nosotros planteamos la necesidad en este cuadro de cambiar el orden de prioridades, fundamentalmente, porque ante la carencia de un programa político, ¿y qué es un programa? Es la comprensión de una etapa política, qué es lo que hay sobre la mesa y en función de eso cómo los trabajadores intervenimos. Porque ante todo somos una organización política que se coloca en el campo de la lucha de la clase obrera, por la defensa de las necesidades, de los intereses de los trabajadores, porque nosotros es lo que somos trabajadores. Sí. Ahora, frente a este cuadro de situación, y vos planteabas el problema de una crisis que raja las paredes, hay que defender los salarios. Ante un cuadro de crisis se tiene que garantizar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. ¿Hace cuánto que hoy es de 2 millones de pesos? Sí, ¿cuánto en los últimos aumentos de los sectores no alcanzó ni siquiera el 10%? No, ni que hablar. Ni hablar. Pero te estoy regalando un porcentaje. Es un 10% que se anuncia, jamás nunca va al básico, va escalonado en cuotas, incluso a nivel nacional, es todavía inferior. Y todavía no descuentan que a lo mejor después de las elecciones, pero nadie te dice que antes, por la situación de crisis que hoy en día atraviesa la Argentina, el gobierno está obligado a ir a una mega devaluación. Es decir, la política de Milei hoy en día es llevar más a fondo la destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores, independientemente del resultado de las elecciones. Hay un editorialista en diario La Nación, la derecha, en los medios de comunicación, que el domingo decía que el gobierno de Milei está agotado, salvo porque hay elecciones en 2 meses. Y que eso a lo mejor le podría dar un respiro. Sí. Ahora, desde ya lo que anticipa es que si el gobierno pierde las elecciones o tiene un resultado negativo, Milei fue. Ahora, frente a esa situación, la crisis que se presenta en la Argentina tendencialmente es una crisis de poder, Cristian. Y no estamos hablando solamente de un proceso electoral, sino de una crisis muy profunda, de un régimen político. En esa crisis, los trabajadores tenemos que discutir cómo desenvolvemos no solo un programa político, un planteo que coloque como prioridad fundamental las necesidades que tenemos, en la comprensión de que tenemos que disputar el poder. Este es el gran problema que tratamos nosotros de explicar, de exponer, también de advertir. Y sin ir más lejos, mira, te traigo un caso concreto en la provincia de Salta. Ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados. Sí. En Salta, los diputados, mayoritariamente del saencismo, aprobaron un nuevo endeudamiento de la provincia de Salta. Otra vez... Es para el corredor biosánico, ¿no? Endeudan al conjunto de los trabajadores de Salta para construir obras, rutas, obras hídricas de infraestructura que le reclaman las empresas mineras al gobierno y los sectores agroindustriales para llevarse todos sus productos por el Pacífico, es decir, sacarlos de la provincia de Salta. Ahora, el dato curioso, una vez más... ¿Cómo se llama cuando el producto lo trabajas acá? Cuando se industrializa. Industrializarlo acá. No, pero el dato curioso ahora es que una vez más Sáenz
obliga a que todos los salteños tengamos que financiarles, porque lo vamos a financiar nosotros. ¿Quién va a pagar después ese empréstito, esa deuda? Ni Gustavo, ni nadie lo se vamos puede. a financiar los trabajadores y quieren que nosotros le financiemos a las empresas rutas, obras de infraestructura, obras hídricas, para que ellas gratis se lleven ganancias millonarias. Ahora, ojo, en un momento en el que cuando sus negocios a nivel internacional no les rinden, dejan un tendal de trabajadores en la calle y es lo que hoy estamos viendo porque la caída del empleo en Salta está directamente asociada a la construcción y a la minería. Entonces, ¿qué planteamos desde Política Obrera, por ejemplo? ¿Qué proponemos nosotros? En primer lugar, se tiene que garantizar que todas las obras, rechazamos el endeudamiento, sin duda, pero las obras que se llevan adelante para la garantía del negocio de las empresas mineras, que hoy es un negocio mundial, tienen que ser financiadas por las empresas. Sino, ¿en qué cabeza, a quién se le ocurre que nosotros subsidiemos integralmente la ganancia de las empresas? Segundo, se tiene que garantizar un impuesto extraordinario a las empresas, porque además pagan menos que antes. El gobierno de Gustavo Sáenz le ha eliminado alícuotas de impuestos a las empresas. El gobierno nacional al también. agro y el gobierno nacional también. Entonces las empresas tienen que pagar impuestos que luego se reinviertan en construcción de viviendas, escuelas, hospitales, en el desarrollo de urbanización de las comunidades, pero fundamentalmente en obras, ojo, hídricas, de agua potable y de riego para las comunidades, porque estamos hablando de un recurso que es fundamental, que es el agua, y que las empresas la están utilizando para sí. Tolar Grande y San Antonio de los Cobres van a recibir hoy por hoy alrededor de 4.000 millones de pesos, no sé si de pesos o de dólares, yo creo que de pesos, como regalías. Esos dos municipios, hoy por hoy, esos dos municipios se pueden desentender de la provincia con este tema de la minería. Pero supongamos que eso recibe esos dos municipios. La provincia, ¿cuánto estaría recibiendo? No, olvídate. El problema es que nadie tiene una claridad real de los montos y si finalmente se la tiene un gobierno, como es el de Gustavo Sáenz, que hace y deshace con los recursos, insisto, siempre en función de intereses que son ajenos al de los trabajadores. Porque las obras que hoy en día Sáenz considera prioritarias no son las obras que necesitan los vecinos en el Valle del Lerma, por ejemplo, para tener agua, para tener acceso a la vivienda. Nosotros tenemos una provincia en donde los ingresos promedio de un trabajador rondan los 700.000 pesos. Ahora, como nadie vive con esa plata, hoy los trabajadores tienen que tener 1, 2 y hasta 3 trabajos. Sí. Con lo cual, Cristian, se nos está yendo la vida. Solo para subsistir. Si tenés que pagar alquiler, en Salta el 80% del ingreso de una familia se nos va en alquiler. Según Cartucha, entonces, dice ¿cuáles que son no las prioridades? puede vivir con 3 millones de pesos. Bueno, Cartucha es una estafadora, si me permitís. Fundamentalmente, no porque no pueda vivir con 3 millones de pesos, sino porque ella es candidata del kirchnerismo. Ella es segunda candidata a senadora de Sergio Leavi y en su lista no existe el reclamo de que el conjunto de los trabajadores hoy en día tengan un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Por el contrario, Cartucha hoy es diputada del saencismo y es candidata del kirchnerismo, que son los responsables de la ruina salarial que hoy en día padecemos los trabajadores. No le escuché a Cartucha denunciar al gobierno de Sáenz cuando le descuenta a los docentes que hacen paro porque están peleando por el salario. O cuando la policía de Gustavo Sáenz reprime a los trabajadores municipales de Hipólito Yrigoyen, dicho sea de paso, 2 trabajadores perdieron la vista por la represión de la policía. No le escuché a Cartucha denunciar que esos trabajadores estaban peleando por salarios. El gobierno de Gustavo Sáenz, el otro día tenemos la información de que hizo descuentos a los policías, a efectivos policiales, por no haber presentado una documentación y le descontaron en muchos casos hasta 500.000 pesos. Eso fue previo al descuento después de los docentes que le hicieron en la última jornada de medida de fuerza, que también le descontaron el día. Bueno, las denuncias del sector docente sobre malas liquidaciones en el área de jubilados y demás son permanentes. De hecho, con horas que se llevan adelante por parte de los docentes que finalmente después no se las computan y no se las pagan.
Entonces estamos en presencia de un gobierno que hace de los recursos de los trabajadores un negociado completamente de espaldas a los trabajadores, que no le rinde cuentas a la población y que encima endeuda a toda la población salteña para beneficiar a un sector. El sector que se ha enriquecido y beneficiado a costas, y digo a costas del empobrecimiento porque quiero ser muy concreta. Mientras el Estado provincial, Cristina Fiore, y los ministros recorren los medios y dicen que no hay plata para pagarle a los docentes, el aumento que reclama la docencia, ni a la administración pública. El Estado provincial de Gustavo Sáenz golpea la capacidad de ingreso de dinero a las arcas del Estado porque los exime del pago de impuestos a las mineras, a los negocios del turismo, al negocio inmobiliario, a la agroindustria. Entonces, son los sectores que objetivamente han tenido un mayor desarrollo y una mayor ganancia en el último periodo. Y que podrían aportar fácilmente. Pero fundamentalmente, porque son los que hoy en día están teniendo ganancias extraordinarias. Bueno, este es el planteo antagónico que desenvolvemos desde Política Obrera. Frente al escenario de crisis y de bancarrota política y financiera, los trabajadores tenemos que discutir cómo hoy en día, en defensa del salario, en defensa de las jubilaciones, se ajusta a los que hoy en día se han enriquecido durante todo este periodo. A ver, Violeta, ¿cómo se hace para llevar este mensaje? Este mensaje, claro, este mensaje que es, uno muchas veces dice, vienen los de la izquierda, de Política Obrera, del Partido Obrero y todo lo demás. Pero ¿cómo lo toma la gente? Porque es como que, yo creo que en los últimos, desde el regreso de la democracia a la fecha, son los únicos que se mantuvieron en la misma línea. Son los mismos que tienen el mismo pensamiento. Y a la larga termina siendo cierto lo que ustedes dicen. Bueno, mira, los trabajadores por experiencia y por tradición en la Argentina, a gobiernos como los de Milei, les ha buscado un remedio. Hemos tenido la experiencia de la crisis del 2001 y hemos tenido puebladas. El desarrollo del movimiento piquetero como movimiento de desocupados en su momento ha sido también la expresión de eso. Ahora, el problema fundamental que hoy está planteado en nuestro país es que las direcciones políticas del movimiento obrero, de los trabajadores, se han entregado por completo a estos intereses, a los del gran capital, a los de los gobiernos que hoy en día han hecho curros para beneficio propio con los recursos del presupuesto público. ¿Se puede hacer un gobierno parlamentario que sea, a ver... Perdón, en este cuadro, los trabajadores están empezando a autoconvocar. La autoconvocatoria es la expresión de que los trabajadores están viendo por dónde. Están buscando una solución. Están buscando una salida. Sí, bueno, Política Obrera también interviene en ese escenario, porque fundamentalmente somos muy conscientes que los trabajadores buscan una salida. Vos hace un momento en tu editorial decías, no hay a quién votar, y hemos tenido datos muy importantes de ausentismo en las últimas elecciones, en Salta y en todo el país. Totalmente. Es decir, no es que vos solamente lo considerás, sino que hay un 40% de la población que dice a ninguno, no al gobierno y tampoco a la oposición. Ni a la oposición de derecha, ni al peronismo, ni a la izquierda. Con lo cual el problema es que ese termómetro, ese parámetro de una masa tan grande de la población que hoy en día se da cuenta que no encuentra un canal por ningún lado, está buscando por dónde. Este es el gran desafío que tenemos en la próxima etapa los trabajadores. Tenemos que forjar nuevas direcciones. Esta es la gran lucha que hay que desenvolver. Nuevas direcciones, nuevos liderazgos, y eso no se hace sino sobre la base de intervenir en los procesos de lucha. Coincidimos en la falta de cuadros políticos o de nuevas expectativas, ¿no? O de nuevas posibilidades que tengan los argentinos. Porque de última, dicen, bueno, ¿seguimos con Milei o volvemos a lo de antes? Todos se dan cuenta que no quieren. Es decir, los trabajadores han hecho un gran esfuerzo para sacarse de encima a Macri. Y para eso lo han votado a Alberto Fernández. Sin quererlo a Alberto Fernández. Ahora han ido a la tragedia de Alberto Fernández. Se han sacado de encima a Alberto Fernández con el lastre de Javier Milei, pero está claro que hoy hay un sector muy amplio de la población que no quiere volver a votarlo a Milei de ninguna manera, pero que
está convencidísima de que no quiere volver al pasado. Claro. Bueno, Cristian, esta es la maravilla del escenario, del actual cuadro de situación, porque estamos ante una población que se da cuenta que no puede volver atrás, pero que lo que le ofrecen hoy en día los partidos del capital, sí, ¿no? tampoco le convence. Es la tragedia social. Claro, sí. Bueno, frente a esa situación, la alternativa que se plantea es dar, digamos, una patada al tablero y desenvolver una posición obrera, un planteo socialista, decimos los compañeros de política obrera, porque si hay algo que ha quedado en claro hoy, es que el capitalismo, al cual tanto el gobierno de Milei como todos los bloques políticos de la burguesía le hacen odas, nos está llevando a una tragedia, no en la Argentina solamente, en el mundo. Al mundo. El capitalismo es la expresión de guerras, de matanzas, de hambrunas, de masacres, de enfermedades. Esa es la barbarie. Los gobiernos de la barbarie son los que pretenden desenvolver esa orientación. Hay que defender la vida, la integridad humana, el trabajo, y esa es la lucha que desenvolvemos los socialistas. Estamos en Streaming Pue hasta las 20:30 con Violeta Gil de Política Obrera. También estamos a través de la 98.9 FM Ruta 66. Te traigo al ámbito municipal. Bien. Trabajás en el medio, conocés la realidad. ¿Cómo ves? ¿Qué pasa en el Consejo Deliberante? Ya renunció Del Frade, me imagino que será el nuevo defensor del pueblo, porque obviamente nadie va a renunciar a su cargo de concejal por si las por si. Y no Del Frade particularmente, que se ha caracterizado por acomodarse siempre en donde pudo. Exactamente. ¿Cómo ves esta situación? Porque vemos que una jugada bastante particular, ¿no? Bueno, mira, los salteños que están del otro lado podrán dar fe, pero en todos estos años de experiencia ha quedado claro que la figura del defensor del pueblo jamás ha representado efectivamente el interés de la población. Uh-huh. Por el contrario, muchas veces ha terminado siendo una escribanía del poder de turno, como lo es hoy en día también el Consejo Deliberantes, que actúa y que oficia como la escribanía de un gobierno municipal que de alguna manera le deja en claro a la población que con y junto al gobierno de la provincia no van a contribuir al desarrollo del trabajo genuino para los salteños en una provincia y en una capital en donde de 2 trabajadores uno está en negro. Uh-huh. Es un trabajador precario. Con lo cual son la garantía de la precariedad laboral, de que lo que pulule sea la autoexplotación de los trabajadores. Bueno, eso indudablemente no es el desarrollo, no es el progreso para una provincia. ¿Este es el peor Consejo Deliberante que tuvimos? ¿O existieron otros? Mira, porque yo, la verdad que antes por lo menos le conocías por lo menos... No se puede entender en abstracto. Antes por lo menos vos al Consejo Deliberante conocías mínimo 10 nombres de concejales. Hoy no conoces ni uno. Bueno, y tiene que ver con la situación más en general de la que conversábamos, tanto la Cámara de Diputados como el Consejo Deliberante. Si miramos un poquito más arriba, la Cámara de Diputados a nivel nacional también, son el reflejo del cuadro en el que se encuentran hoy en día los partidos del régimen. A ver, no es casual que hayamos tenido un Pablo López en el Consejo Deliberante. No nos olvidemos de que el ex concejal de La Libertad Avanza, denunciado por violencia de género, por extorsión sexual, con audios de por medio, los cuales después me hace acordar a los Menem, Pablo López dijo que no eran reales, el mismo argumento de Martín Menem con los audios de Españuolo, que lo vinculan con las causas de corrupción. Ahora, esto es la expresión del cuadro de decadencia de las fuerzas políticas que hoy intervienen también en el proceso político. Es decir, no se le puede pedir más cuando hoy en día tenemos partidos que han perdido por completo su razón de ser, porque no representan ningún interés social. Pero esto es una... A ver, que le haya caído esto al partido o al frente de Milei, en donde supuestamente no tenía que haber existido nunca un hecho de corrupción, porque se gana la elección justamente por cuestionar los hechos de corrupción del kirchnerismo. Esto como le cae mal a todo el electorado, es un fraude. Mira, Cristian, está Pablo López, que primero lo salieron a defender y después lo desconocieron. Está Karina Milei, están las denuncias contra los Menem. Uh-huh.
a raíz de esto hay denuncias en todo el país de causas de corrupción, la situación en el PAMI, la confiscación de salarios o de porcentajes de salarios en el ANSES. Es decir, esto es la punta del iceberg. Y nos damos cuenta que no son hechos aislados. No tenías una manzana podrida. La fuerza política de la Libertad Avanza, como te señalaba inicialmente, no existía hace 3 años atrás en la Argentina. Sí, y se ha erigido con los recursos del Estado. Con lo cual es una fuerza que compra y vende voluntades. No nos olvidemos que dentro del tándem de la Libertad Avanza todavía está Cuéllar, que entró por el peronismo al Senado y que terminó oficiando de levantamanos de Milei en el Senado. Otro. Con lo cual, en la medida en la que hoy en día es la Libertad Avanza la que regentea los recursos del Estado Nacional, pone y saca a Augusto y a Piacere, y el oportunismo que pulula en la sociedad se vincula y se asocia ahí. Que no te quepa la menor duda que denuncias de estas características van a seguir apareciendo. Ahora, nos pongamos que ya prácticamente falta un mes, 2 meses, ponerle para las elecciones nacionales. ¿Cómo lo ves? ¿Ha perdido en estas últimas semanas la intención de voto de Milei? ¿Lo ves más débil? ¿Hay que aprovechar el momento? Mira, indudablemente esto ha significado un golpe para el gobierno. Sí. Indudablemente. A ver, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, todos los encuestadores desde el miércoles de la semana pasada, los editorialistas de los principales medios de comunicación, esto que te comentaba. A favor y en contra, el domingo pasado La Nación advertía que el gobierno está acabado, si no fuera porque tiene elecciones en 2 semanas, pero hay que ver. El mismo gobierno, Javier Milei en Junín, creo que estuvo el día lunes, le dijo al electorado, por favor no se ausenten, el 7 de septiembre vayan a votar. Esa es la expresión de un gobierno que está desesperado porque le está diciendo a su electorado que lo vaya a votar. Totalmente. Bueno, indudablemente esto es un golpe. Ahora, ¿esto es suficiente? No, no es suficiente. Los trabajadores tenemos que advertir esta situación, la crisis de poder en potencia que se está desenvolviendo en nuestro país, sacar las conclusiones de que con estas fuerzas políticas no vamos a poder desenvolver ningún aspecto de tipo progresivo y les tenemos que dar un golpe definitivo, es decir, el knockout definitivo se lo vamos a poder dar los trabajadores a este gobierno y a todos los bloques de la oposición que han sido colaboradores de este gobierno. Y el escenario inmediato son las elecciones. En el caso de Salta, el 26 de octubre, y nosotros llamamos a los trabajadores a participar masivamente de esa elección para darle un knockout definitivo al gobierno de Milei, votando a compañeros y compañeras de política obrera como trabajadores socialistas. Es decir, imponer en el Congreso de la Nación una bancada socialista que plantee un programa político de choque antagónico con el gobierno nacional y con toda la oposición. Pero a ver, seamos realistas. Ponele lo que le pasó en las últimas sesiones, que no le compadecen el veto de la ley de... Le rechazan el veto. Rechazan el veto. Pero lo judicializa, o lo puede judicializar el presidente, y hasta que la justicia se dictamine pueden pasar años. ¿Cómo se puede hacer en ese sentido? Como que ya están todas las cartas gastadas. Bueno, fíjate, vos que planteabas que había que defender la institucionalidad desde un primer momento. Si hoy en día el presidente de la Nación no cumple con un mandato del Congreso Nacional, que es un poder... Es más, lo termina insultando diciendo de que cómo van a venir a... Hoy en día el Congreso de la Nación podría iniciarle un juicio político a Javier Milei, lo que significa una destitución por el incumplimiento de sus deberes como funcionario. Ahora, ¿vos se te pasa por la cabeza que alguno de los diputados nacionales o alguno de los senadores siquiera lo planteó? No, Cristian, porque lo están sosteniendo. Fundamentalmente lo sostienen porque hoy en día ellos no pueden ser una variable de recambio. Y ese es todo el problema. El PJ, el kirchnerismo, le temen como a la peste en la Argentina que el recambio de Milei se produzca o se procese sobre la base de una intervención y una irrupción de los trabajadores en lucha. Claro. Por eso lo contienen hoy en día al gobierno. Esta es la expresión de que estas fuerzas están agotadas por completo como una variable de salida para los trabajadores. No, los trabajadores tenemos que intervenir
con una posición obrera y socialista en este cuadro, en este escenario. Si en las elecciones, ¿qué pasa en Salta, desde tu punto ya de vista periodístico? ¿Qué pasa en Salta si los candidatos, bueno, imaginemos que entran 2 de la Libertad Avanza, dos senadores, 2 diputados, y queda uno para la minoría, y entra cualquiera menos los candidatos de el gobernador Sáenz? ¿Cómo mantiene el poder de acá hasta el 27? No, lo de Sáenz es la expresión de una derrota. De antemano, te lo digo, porque inicialmente Sáenz no iba a participar en las elecciones, sí, y después, cuando él no pudo integrar las listas de la Libertad Avanza, tuvo que presentar formalmente una lista propia. Después dijo, no, cada partido es libre de hacer lo que considere, y ahora él se ha colocado a la cabeza de la campaña. Pero si vos me permitís, Sáenz tiene una lista, la lista de Urtubey, la lista de Leavi, son todas colectoras de Milei. Son todas listas colectoras de Milei que en última instancia quieren llegar al Congreso Nacional para disputar los términos del desguace, es decir, de la aniquilación del Estado provincial. Porque hoy lo que se discute es, después del desguace del Estado Nacional, avanzamos sobre las provincias. Urtubey quiere discutir los términos del desguace en favor de los intereses que él representa. Lo mismo la candidata de Gustavo Sáenz, que es una mileísta de la primera hora. Ella estuvo con Massa, estuvo con Milei. Ella es la garante y la representante de intereses que son ajenos a la de los trabajadores. Hoy en día un trabajador minero que cobra un salario de pobreza inferior al 1,5 millones de pesos, sí, ¿se va a ver representado por Flavia Rollón en el Congreso Nacional? Te puedo asegurar que no. Ahora bien, ellos quieren ir al Congreso Nacional para negociar, como lo ha hecho Sáenz durante este año y medio, con Milei, su continuidad. O sea, el espacio, el bienestar de cada uno. Pero desde ya, el gobierno de Gustavo Sáenz, con todas estas maniobras, es un gobierno que está en un retroceso total. No lo ves llegando. Y fundamentalmente porque es un gobierno que ahora se trata de acomodar, después de haber sido un garante de la sostenibilidad del gobierno nacional, y está tratando de buscar el momento y la oportunidad, pero no ha preparado hasta acá un recambio. Violeta, ¿dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en tu proyecto, en el planteo que ustedes hacen desde Política? Bueno, nosotros estamos todos los días en nuestro local, que es en calle Santiago del Estero, 971, está muy cerquita de Pué. El próximo sábado, de hecho, 4:30 de la tarde, vamos a participar en Plaza 9 de Julio de una convocatoria general que se está realizando desde distintos sectores sociales, organizaciones de derechos humanos, artistas autoconvocados, en contra de la masacre que hoy se está procesando en Gaza, en Palestina, y también en contra de la visita de Benjamín Netanyahu, un criminal de guerra, a nuestro país, promovida por el gobierno de Javier Milei. Esa va a ser una actividad que se va a realizar en la plaza, va a ser un festival, etcétera. Allí, por supuesto, vamos a estar. Mañana jueves estamos en la universidad con actividades públicas. Así que no, desde ya y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Violeta Gil, siempre es un gusto hablar con vos. Te agradezco muchísimo la invitación. invitación. Quedan los micrófonos abiertos, las cámaras también, para de acá hasta octubre. Muchísimas gracias, Cristian. Siempre vas a tener tu lugar acá. Un placer. Gracias. Señores, nosotros nos vamos despidiendo del segmento de entrevistas de Pué. Ya sabes que no te puedes ir de nuestra señal. Ya vienen las chicas de Desenchufada con todo lo que ustedes tienen que saber de la farándula salteña y del ambiente.